Ya estás, Valentina. Ya creo que te escuchamos perfectamente. Que lo digan por el chat, si se te escucha bien o no. Que ya había aquí gente de Colombia, de Argentina, que quería conocerte más y Sí, quería... Sí, 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 sí. Sí, sí, tienes bueno, una... estuvieron súper atentos entonces. Sí, sí, no, tienes una buena comunidad detrás, ¿eh? Se escucha bien. Sí, es impresionante porque me he dado cuenta que, no sé, a veces digo, no, que voy a hacer un live a tal hora y cuando veo 400 personas conectadas y yo, pero ¿en qué momento? ¿Eso te llama la atención, Valentina? Y ya empezamos con la charla, una charla normal para conocerte. ¿Eso te llama a ti la atención de decir, ayer, por ejemplo, pones un TikTok y de repente te contesta la gente, está como movilizada? ¿Eso te choca? No me choca, o sea, bueno, no sé qué es para ustedes chocar, ¿no? Pero digamos como que me moleste, no me molesta, Ujú. pero sí me impresiona, o sea, es como impresionante porque siento que siempre fui un poco negada para las redes sociales, a pesar de que siempre fui a subir mis posts de viaje en Instagram y todo el cuento, como que era muy de la mentalidad de voy a trabajar toda la vida en un canal de televisión, los medios tradicionales, y fue ya entrando a trabajar a los medios, digamos, ya con un bagaje mucho más amplio, que me di cuenta que pues el futuro está en las redes sociales y dije, no, pues me toca empezar, quiera o no, me toca empezar. Y alguien en el canal de televisión donde trabajo me dio la idea de iniciar con TikTok y yo jamás en la vida había bajado la aplicación, o sea, yo ni siquiera sabía cómo funcionaba. O sea, mi Ajá. primer video fue 3 horas grabándolo porque parecía una abuela cogiendo por primera vez un televisor, o sea, yo no tenía ni idea de qué era esa vaina. Y empecé y ya después cuando empecé como poco a poco a ganar seguidores y ver cómo la gente te respondía y te decía, no, empecé a ver la Fórmula 1 por ti, la sigo por ti, o me encantan tus videos, no los dejes de hacer, es como, ¿en qué momento uno despierta todo ese tipo de sensaciones en la gente? Que son cosas que uno como que no termina de asimilar, ¿sí? O sea, como que es, pucha, o sea, ¿en qué momento logro generar ese impacto, sí? ¿Y de dónde te surgió esto? Porque tú antes lo comentaba, creo que tienes 24 años, ¿puede ser? 23, 23, 23. 23 años, ¿de dónde te surgió esa vocación por comunicar? Iba a decir de pequeña, bueno, hace 2 días, Desde realmente. chiquita. Uf, desde chiquita, o sea, yo siempre tuve perfil de comunicadora, siempre me encantaba escribir cosas, leía, hablaba como una lora, como pueden darse cuenta. Claramente siempre fui como mi perfil. Y de hecho, algo que mucha gente no sabe es que a mí me gustó la comunicación primero que el deporte. O Ajá. sea, mucha gente llega al periodismo deportivo es porque, me gusta el fútbol, entonces quiero ser periodista deportivo, quiero ser narrador, quiero ser comentarista. Y mi caso no fue así, yo quise ser primero presentadora, primero quise ser periodista y luego sí me gustaron los deportes. Y fue porque chiquita siempre como que yo decía, quiero ser actriz, decía, quiero ser actriz. Sabía que quería algo que fuera pantalla, que tuviera que hablar con la gente. Y fue poco a poco que me empezó a gustar el tema como de la presentación. Mi mamá me mostraba mucho un referente, pues una presentadora muy conocida en mi región que se llama Ángela Patricia Llaniot. Ujú. Ella trabaja en CNN y es de mi ciudad, entonces mi mamá me decía, tú vas a ser como ella, tú vas a ser como ella, vas a presentar noticieros, tal, y como que a mí me gustaba y yo, no, sí, yo quiero ser eso, yo quiero ser eso. Y una vez en el colegio, haz de cuenta que teníamos que hacer una obra de teatro y la obra de teatro pues básicamente se quedó sin elenco, solo Valentina. Entonces como que la obra de teatro fracasó y la alternativa que se dio para ese entonces el Día del Idioma, pues creo que en España también es igual el Día del Idioma, la celebración en el colegio, que los muchachos, etcétera, en las universidades, siempre como que se hacen cosas por el Día del Sí. Idioma. Entonces pues la idea fue, bueno, ¿por qué no hacemos un concierto de fonomímicas? Varios niños hacen que son tal artista y que Valentina sea la presentadora del concierto de fonomímicas. Ah, Y mira. yo, bueno, yo tenía 11 años, tenía 11 años, estaba en mi primer grado de bachillerato y yo, bueno, pues a mí nunca me dio pena pararme enfrente de la gente. Y lo hice y toda la gente me decía, wow, o sea, como que la gente quedó impactada de que yo tuviera esa soltura para hablar, de que no me diera pena estar, pues normalmente, digamos, no sé cómo funciona en España, pues yo cuando estuve en España fue en la universidad, pero digamos que en Colombia, cuando tú estás en sexto, en primero bachillerato, pues siempre te da como pena estar ante los grandes, ya los que se van a graduar, Claro. y Valentina se paró enfrente de todos como si nada, a presentar y todos como que, wow, o sea, como que quedó impactada y fue como me decían, tú deberías ser como Andrea Cernos, una presentadora de farándula aquí en Colombia. Y yo como que me quedó gustando tanto esa experiencia de estar ahí, conducir el concierto, que dije, no, yo quiero ser comunicadora social y periodista, no de farándula, pero sí dije, quiero ser comunicadora Sí. social. Y ese año, 4 meses, 3, 4 meses después de eso, fue el Mundial de Sudáfrica. Ujú. Y ahí Valentina, pues no tenía nada más que hacer en vacaciones de mitad de año del colegio
y mi papá compró DirecTV, que es como el que transmite todos los partidos aquí en Colombia. Y dije, pues bueno, no hay nada más, pues veamos esto a ver qué es. O sea, yo no tenía ni la menor idea de fútbol, o sea, nada. O sea, a tal punto que te digo que yo era hincha del Real Madrid y del Barcelona al mismo tiempo. Eso es ¿Cómo? complicado. No sé. Sí. Pero Valentina pensaba que se podía ser hincha de ambos equipos. Porque claramente mi primer ídolo futbolístico fue esa selección española del 2010. Yo era enamorada de Iker Casillas y mis dos jugadores favoritos eran Iker Casillas y el Guaje Villa. Iker estaba en el Real Madrid y el Guaje estaba en Barcelona. Entonces yo decía, no, yo le voy a los dos equipos. Y empecé a ver la liga y me gustaba que ganara el Barcelona y me gustaba que ganara el Real Madrid. Y mi papá me decía, vale, tú no puedes ser hincha de ambos equipos, eso es imposible, o sea, eso no se puede, no puede ser. Y yo, pero papi, ¿por qué? O sea, una niña de 11 años, pues que nunca había tenido como relación tan cercana con el fútbol, más allá de que mi papá me llevaba al estadio de chiquita y todo. Y fue el clásico Real Madrid-Barcelona 5-0, que perdí el Real Madrid. Efectivamente. Ese partido fue el que terminó de definirme como madridista. Pero sí, ese fue mi primer acercamiento como hacia madridista. El deporte. Sí, me gusta bastante. La derrota 5-0 te hizo madridista. Sí, no, me gusta el Real Madrid. Antes me gustaba mucho más cuando chiquita, era fanática furibunda, o sea, yo quería ser socia en línea, lloré cuando fui hace 2 años al partido de Champions contra el Manchester City que perdimos, pero lloré por el hecho de estar en el Bernabéu y ver al Real Madrid. Me sigue gustando mucho, lo apoyo, pero ya no soy tan fanática como antes, ¿no? Y Valentina, ¿cómo hiciste ese tránsito a querer dedicarte a esto? Porque al principio podías despuntar, tener soltura y demás, pero luego ya cuando entras a la universidad, cuando ya tienes que empezar a estudiar un grado y demás, ¿cómo fue? ¿Lo estudiaste aquí en España, en Colombia? Coméntanos un poco cómo fueron tus inicios ya de meterte ahí en los estudios. Sí, digamos que yo siempre estuve metidita poco a poco, ¿no? Como que yo afortunadamente siento que soy pues algo madura para mi edad, como que cuando tenía 11 años decía, me quiero ganar una beca en tal universidad para estudiar comunicación, o sea, unas cosas que una niña de 11 años no piensa eso, ¿sí? Entonces como que pues yo siempre tuve como mi camino claro y tuve la oportunidad de venirme a estudiar a Bogotá, pero no lo hice, me quedé en mi ciudad, Bucaramanga, porque tenía la oportunidad en Bucaramanga de trabajar y estudiar. Podía empezar a trabajar en una emisora de radio, que es de un narrador pues muy conocido aquí en Colombia que se llama Jotas Mantilla. Él tiene un programa en Onda 5 Radio que se llamaba Goles son Amores. Y lo iba a empezar ahí en Onda 5 Radio y me dijo, yo te quiero a ti, cuando yo iba como en tercer semestre de la universidad. Entonces, pues básicamente empecé así, en la radio, mientras estudiaba en la universidad. Y la radio fue como mi escuela, ¿sí? Yo empecé, a pesar de que siempre me ha gustado la Fórmula 1 y el deporte motor, digamos que obviamente en Colombia, pues no es como que tú en una radio regional vayas a hablar de eso, ¿sí? Entonces, obviamente el foco era el equipo de mi ciudad, del cual soy supremamente hincha, que es el Atlético Bucaramanga. Iba a los entrenamientos, iba a las ruedas de prensa, tenía acreditación, entonces también iba hacia parte de las transmisiones de los partidos, comentaba. Fue toda mi formación ahí en radio. Ya después, pues yo sí tenía claro que quería ir a estudiar periodismo deportivo a España. Quería hacer un semestre de intercambio porque, bueno, creo que eso le va a gustar a los españoles que están conectados, tal vez no tanto los argentinos, pero siempre me ha parecido que el periodismo deportivo español es muy superior al de Argentina. La mayoría de la gente en Colombia tiene como referente a los argentinos y sueñan con irse a Argentina, y yo siempre tuve mi foco en España. Tal vez porque mi primer ídolo fue Sara Carbonero, la novia de Iker Casillas, claramente era mi ídolo, la novia de ella era periodista deportiva. Así que no sé si la Valentina de 11 años pensó, bueno, de pronto terminó con un Iker Casillas y soy como Sara. Pero en un mundial futuro, ¿no? En un mundial futuro, exacto. Un beso ahí en la rueda de prensa, uno nunca sabe. Entonces, que no esté escuchando esto mi novio. Pero sí, no. Entonces, pues siempre quise irme a España y me fui a España, estuve en la Universidad Pontificia de Salamanca, muy cerca a Madrid. Es un semestre de intercambio, de hecho tuve clases con Alberto Pérez, él es narrador, pues yo creo que lo debes ubicar, él es narrador para Mediaset, trabaja con un Canal Gol también, bueno, él es un narrador pues que tiene bastante trayectoria allá en España y tuve la oportunidad de hacer un semestre de intercambio allá y ver periodismo deportivo con él. Desafortunadamente pues me cogió la pandemia allá, yo estuve el 12 de marzo cuando nos encerraron en España y a diferencia de muchas personas pues yo me quedé, no, yo no quise irme. Valentina negada, yo dije, no, pues no me voy a regresar a Colombia, que me regreso a Colombia, sí. Me quedé, cerraron fronteras, Colombia no volvió a abrir sino hasta noviembre, entonces estuve 10 meses en territorio europeo y tuve la oportunidad, pues afortunadamente se me abrieron muchas puertas, tuve la oportunidad de estar en el Tour de Francia 2020, porque ningún periodista de Colombia podía viajar
a Europa porque estaban cerradas las fronteras de Colombia. Entonces, pues yo estaba allá, me gustaba el ciclismo, era colombiana, entonces tuve la oportunidad de estar con un medio Vanguardia, que es un periódico de la ciudad donde nací. Ujú. ¿Y te pilló la pandemia, has dicho, en Europa o en España? En España, Te en pilló... España. Precisamente, de hecho, me pilló en Santiago de Compostela. ¿Oh? Estaba conociendo Santiago de Compostela, dando una vuelta por ¿Haciendo la el camino catedral o cuando no? sale el anuncio de Pedro Sánchez. Nos encerramos mañana. Claro, Tocó claramente regresarnos de una a Salamanca y pasé pues toda la cuarentena 100% sí, porque pues tú sabes que en España fue como por fases. sí. Digamos que toda la cuarentena estricta estuve en Salamanca, fase 0, fase 1 también, y ya cuando abrieron fronteras pues sí empecé a viajar, pero la mayoría del tiempo estuve en España. ¿Y cuando regresaste a Colombia, se te abrieron fácil las puertas? Pues Profesionalmente mira que yo hablando. tenía, digamos que yo hice un semestre de intercambio en España Ujú. y en Colombia, pues no sé cómo funcionan las universidades en España, tengo entendido que no funcionan así, pues por lo menos no funcionaba así la universidad donde estuve de intercambio. Y es que hay un tema y es el poder hacer unas prácticas profesionales que necesitas para graduarte y en mi universidad son en el último semestre, o sea, eso Ajá, ya como lo antes de sí. graduarte, pues para poder tener esa oportunidad de quedarte ahí trabajando. Y yo tenía claro que yo las quería hacer, pues tenía varios medios y uno de esos medios que más me interesaban para poder hacer esas prácticas era Win, que es donde trabajo actualmente. Ujú. Pero por pandemia, digamos que en Colombia aún el tema de la pandemia se tomó, tal vez como que se demoró un poco más en Sí, restablecerse todo como era antes. Digamos que yo llegué en octubre, yo llegué en noviembre a Colombia y aún habían toques de sí. queda, aún habían muchas cosas. Entonces llegué en noviembre y no tenía pues un lugar para hacer prácticas, puesto que los medios pues no estaban contratando practicantes. Tenía como esa incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida, qué va a pasar ahora, para dónde me voy. Y afortunadamente en diciembre, un mes antes de comenzar mis prácticas, pues me llamaron de Win, que es el canal donde trabajo, de que querían que yo hiciera el proceso de selección. Entonces pues tuve la oportunidad de hacer las entrevistas, estar ahí pendiente y pues terminé pasando para hacer mis prácticas allá y ya haciendo mis prácticas tuve la oportunidad de que me contrataran y ya quedarme trabajando aquí. Claro, y actualmente, antes lo hablábamos, ahora hablaremos de tu papel en las redes sociales, la Fórmula 1 y demás, pero claro, eres periodista en Win y haces de todo, todos los deportes, todo tal. Digamos, para alguien que no te conozca, porque esto también lo puede escuchar gente que no te conozca, Sí, sí, sí. ¿qué haces o qué no haces? Mejor es la pregunta, pero ¿qué deporte Creo que tú es no...? más fácil responder el que no haces. Claro, justo. pero, pero pues digamos que en Win hago de todo prácticamente. O sea, el resumen que ustedes ven en el noticiero de Atlético Nacional con Independiente Medellín, yo soy la que escoge qué jugadas van, qué Ajá. jugadas no van. Yo corto las reacciones de los jugadores y a mí me pareció que el técnico dijo esto interesante, yo soy la que se encarga de enviar eso al noticiero. Pero así como también hago esa parte como de producción de detrás de cámaras, pues también he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, de estar delante. Tengo mi sección de deporte motor, en la cual hablo de Fórmula 1, de MotoGP, de karts, de todo lo que tenga relacionado con el mundo motor. Y también, pues obviamente tengo la oportunidad de hacer reporterías de otros temas, ¿no? He hecho reporterías de hockey, Ujú. ahorita pues voy a ir a hacer planta baja a un partido de tenis, Sí. entonces digamos que tengo la oportunidad de hacer un poquito de todo, de todos los deportes, de fútbol muchísimo, porque claramente pues Win es el canal que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano. Entonces ese es nuestro material, así que obviamente pues hacemos también muchísimo contenido de fútbol sobre los diferentes equipos que están en la liga. ¿Y cómo te llegó la pasión por la Fórmula 1? La pasión por la Fórmula 1, fíjate que pues la mayoría de personas, siento que mucha gente ha llegado por Drive to Survive y Ujú. otras cosas, ¿sí? A mí desde chiquita como que me llamó la atención. Siempre desde chiquita me gustaron los coches. De hecho, mis juegos favoritos de Xbox no era que piñata, que el otro, sino Ajá, que era Forza, Race claro, Racer. sí. Me encantaba, le ganaba a mi papá y papá como Valentina, pero ¿por qué eres tan buena? Y a mí como que me gustaba y me encantaban los carros. Entonces como que siempre tuve ese gusto por los carros un poco ahí innato y cuando de hecho pues yo no me enamoré de la Fórmula 1 por Juan Pablo Montoya, que es lo que Ajá, mucha gente piensa. claro. Pues yo estaba muy chiquita, o sea, cuando Juan Pablo estaba en Fórmula 1 yo tenía 3, 4 años, estaba aún pues bastante pequeña, digamos como que no tenía ese razonamiento, ¿sí? Pero sí me empezó a gustar en la época de Vettel en Red Bull. Ajá. Digamos que Vettel fue mi primera figura ahí que tuve en la Fórmula 1, me empezó a gustar mucho como en el 2011, 2012, que fueron los 4 títulos seguidos de Valentina, Vettel con Red Bull. época dura para España, ¿eh? Época dura para España, sí, digamos que siempre me ha gustado Fernando Alonso, eso debo Sí. aclararlo. De hecho, hubo mucha polémica una vez por un video de TikTok que dije que Fernando Alonso era el mejor piloto de la parrilla, Ajá. casi me asesinan, pero, pero bueno.
Ya me dijeron aloncista y todo, cuando pues me gusta Red Bull, pero vale. El punto es que me encantaba, pues como que mi primera figura fue Vettel y yo decía, este tipo gana todas las carreras. Uno siempre, digo, es muy importante en el deporte como ese primer acercamiento que tienes. Sí, cuando tú te acercaste, ¿por qué me gusta a mí tanto la selección española? Yo me acerqué con esa selección Claro. española que ganó el Mundial. O sea, para mí, si tú me preguntas después de Colombia, si, ¿a quién le voy a ir a Europa? A España. O sea, siempre Ujú. le voy a ir a España porque tengo como viví allá además, entonces tengo como ese cariño por España bastante fuerte y me encanta la selección española y de hecho este proceso de Luis Enrique me parece sensacional y me gustaría mucho que pudieran llegar lejos en el Mundial, ya que Colombia no va a estar, mis dos equipos son Brasil y España, Ajá, debo admitirlo. ajá. No me gusta mucho Argentina, lo siento las personas que están conectadas por Argentina y eso que pienso que Scaloni ha hecho un buen trabajo, pero siempre he sido más brasileña que argentina. Uy, eso es complicado, Y ¿eh? Eso, sí, son fuertes sí, sí, sí. declaraciones, pero viví en Brasil, Ajá, entonces vale, creo sí. que se justifica un poco por ese lado, tengo ese cariño de casa. Pero sí, básicamente pues la Fórmula Uno me empezó a gustar ahí, la veía mucho con mi papá, pero pues aún estaba pues 11 12 años, digamos que la entendía, o sea, me gustaba verla, pero no era así como la más conocedora del tema, ¿sí? Y ya cuando empecé en el tema de los medios, obviamente pues acá todo está muy focalizado a fútbol, yo decía, pero nadie habla de Fórmula Uno, nadie habla de eso. De hecho, mi punto como quiebre fue como en la Copa América 2019, que me acuerdo que cuando estaba en la Copa América 2019, un día que llegué tarde a algo porque era la carrera de Austria, que Ajá, Verstappen terminó adelantando a Leclerc sobre el sí, final y yo, sí, sí. o sea, todo, y yo decía como que cuando estaba ya en la Copa América Brasil, yo dije, no, yo, ahí fue que yo como que tomé la decisión de que quería enfocar mi carrera de periodismo deportivo a la Fórmula Uno porque dije, este deporte pues es espectacular y casi nadie habla de eso. En Colombia no hay mucha gente que hable de eso, Claro. más allá pues de Germán y Diego Mejía, que son Mm. como los dos referentes del deporte motor en Colombia. Pero el resto pues no hay nadie que hable del tema, entonces vi como una oportunidad y dije, como que me encanta el fútbol y me fascina, pero dije, quiero ser la que hable de Fórmula Uno, quiero ser Claro. la chica de la F1, quiero ser esa persona que la conozcan por hablar de ese tema, quiero diferenciarme por eso y ahí fue que dije, ya tengo que enfocar mi camino poco a poco más hacia esto. Y Valentina, tú en este proceso, ¿te has sentido cómoda siempre con la gente? Porque recuerdo que hace unos meses pudimos hablar aquí con Regina, que Sí, es una sí, sí. posición muy parecida en México. Y claro, al final, la Fórmula Uno siempre ha sido vista por la parte más casposa, más antigua, digamos, como un deporte de hombres, ¿no? Y decir, madre mía. Los datos están ahí, ¿no? Pilotos, mujeres en Fórmula 1, ha habido 4 en la historia. Cada vez se está abriendo más, también en España hay cada vez más periodistas, Noemí de Miguel, etcétera, que están como abriéndolo, pero para ti, ¿te costó realmente hacerte un hueco en la Fórmula 1? ¿Tus primeros TikToks recibías muchos comentarios desagradables o cómo fue ese tránsito? Pues bueno, digamos que siento que no me ha costado Ujú. tanto, o sea, la gente tiene como esa idea de que si eres mujer te rechazan instantáneamente. Y siento yo que eso ya ha cambiado mucho. Obviamente siempre hay personas que van a decir, ah, una mujer hablando de Fórmula Uno y he recibido comentarios así en TikTok, no te imaginas, ya no tanto como antes, pero al principio, sí, pues al principio cuando empecé a ganar como fama, pues Claro. los primeros videos obviamente todo era positivo, pero ya cuando empecé a hacer cosas polémicas, etcétera, etcétera, sí recibía muchos comentarios como, ay, una mujer hablando de Fórmula Uno, ¿qué se puede esperar? ¿Sí? Entonces, pues, ¿por qué, digamos, hablar de que una mujer hablando de Fórmula Uno? Sí, si no estás de acuerdo conmigo, dame tu argumento, pero no Justo. saques de argumento que una mujer no pueda hablar de Fórmula Uno. Sin embargo, digamos, en los medios, la primera vez que hice algo de Fórmula Uno como tal en un medio fue en Caracol Radio, que Ujú. me llamaban mucho en el Carrusel Deportivo, es un programa todos los domingos. Y uno de los que, pues el que lidera ese programa trabajaba también en Win en ese entonces, cuando yo estaba haciendo mis prácticas. Y cuando yo estaba haciendo mis prácticas, pues trabajaba en el programa donde yo trabajaba. Entonces, él se dio cuenta que a mí me gustaba la Fórmula 1 y yo le dije, no, yo sé muchísimo del tema y le hablaba y le decía que me gustaba. Y cuando empezó la temporada del año pasado, me dijo como, oye, quiero que hables de Fórmula 1 en el programa. Y yo, bueno, está bien, obviamente sí. Y empecé a hablar y la gente, no, pero ella cómo sabe. Y en ningún momento fue como, uy, ¿qué hace esta mujer? Porque una mujer sabe tanto, sino que siempre fue súper, pues siempre fueron como muy respetuosos, muy Ujú. como wow, o sea, como admirar que alguien sabía tanto del tema, nunca fue como porque una mujer, sino siempre me tuvieron ahí. Después, pues ya cuando terminé mis prácticas en el canal, tuve la oportunidad de pasar al área de noticias, yo no estaba en el área de noticiero, y en el área de noticias, pues claramente se pueden tratar mucho más otros deportes, ¿sí? Claro. Sí. Entonces yo dije, pues una de mis metas de entrada fue, yo tengo que meter automovilismo. Y empecé a apoyar, empecé a conseguir reporterías de karts,
logré montar mi sección de Fórmula 1, que al principio era pregrabada, luego ya Ujú. pasó a ser en vivo. Entonces, logré como poco a poco ir haciendo un espacio ahí de automovilismo. Entonces, pues, digamos que nunca tuve como ese recelo tal vez de que mis jefes me dijeran, no, pero es que tú eres una mujer y por qué Claro, estás hablando de Fórmula 1. Al contrario, siempre fue como, wow, una mujer que hable de Fórmula 1, esto vende aún mucho más. Entonces, y no tenemos a nadie más que sepa el tema, porque eso es lo que pasa en los medios en Colombia actualmente, que estén acá en Colombia, pues aparte de lo que te comentaba de Germán y Diego, que son pues muy conocidos en Latinoamérica. De hecho, Diego hace parte ahorita de las transmisiones en Latinoamérica para ujú, la Fórmula 1 y pues Germán narró toda la época Montoya, ¿no? Entonces, aparte de ellos, como que no hay nadie que claro. hable del tema. Entonces, yo quise como poco a poco irme haciendo mi espacio y el ser la única persona que sabía de eso también me ayudó mucho e hizo que no me cuestionaran como, una mujer hablando Claro, de eso, justo, sino como, nadie sabe el tema. O sea, entonces, claro. digamos que es diferente al fútbol porque pues el fútbol es un deporte que claramente lo ven muchas más personas en Colombia, que mucha más gente sabe de fútbol y de pronto ahí sí se pueden presentar más esos comentarios a pesar de que hay muchísimas más mujeres en fútbol. Ujú. Como la gente sí sabe de eso o mucha gente cree que sabe de eso, si no comparten tu opinión, es que es mujer. En cambio, como no saben de Fórmula 1, Claro, pues escuchan a alguien que sabe del tema, entonces claro, no tienen ni por qué argumento salirse porque no, justo, no saben del tema. justo. Y podríamos decir que tu sueño, claro, porque tienes 23 años, tu sueño, pero te queda toda la vida Aún por estoy delante. joven, estoy joven. Claro, te queda toda la vida por delante, pero ¿sería estar en el paddock? Sí, total, total. De hecho, que ellas me preguntaban, ¿no? Como, ¿qué prefería yo? Me preguntaba alguien. Si te dieran dos, solo puedes escoger una de las dos. Ajá. Cubrir un mundial de fútbol o toda una temporada de Fórmula 1. Y yo decía, no, toda una temporada de Fórmula 1. Primero estamos hablando de que el mundial dura un mes y luego la temporada de Efectivamente, Fórmula 1 claro. dura todo un año, ¿no? Sí, El mundial es en un país, la Fórmula 1 son en 23 países, así que sí, digamos que por ese tema también, pero claro, sí, digamos que mi sueño sería poder estar en el paddock, no sé si para tal vez algún medio o también me gustaría mucho llegar a potencializar la chica de la F1 a claro. tal punto de que pudiera la chica de la F1 hacer sus propias reporterías, hacer sus TikToks desde el paddock, sí, tener la oportunidad de estar ahí presente. Y Valentina, esto se me ocurre a mí ahora, esto es una conversación y demás. ¿A cuánto está Colombia de México? Colombia de México, cerca, relativamente cerca, digamos, a ver, pues es un vuelo como de 4 horas Bueno, a está Ciudad de bien. México, que es donde se hace el Gran Premio de Claro, México. eso te iba a decir. Desafortunadamente no tengo boletas, estoy buscando la manera de ir, estoy Sí. buscando la manera de ir. Si alguna empresa está viendo esto, hola. Y profesionalmente, ¿te lo plantearías de decir a algún medio? Porque para quien no lo sepa, que también hay gente que a lo mejor no sabe, el Gran Premio de México, digamos que cada año va Sí, teniendo incluso más relevancia con los premios al mejor Gran Premio del año mucho. por toda la afición que hay y todo lo que mueve, que es espectacular. Claro, Sí, no, Valentina, totalmente. La afición en México es una cosa loca y de hecho, pues es como el destino predilecto. Si alguien en Colombia quiere ir a la Fórmula 1, piensa primero en México, incluso que claro, Brasil, que de hecho justo. Brasil, pues la distancia es como la misma, Sí, porque Brasil, pues es bastante grande, pero digamos, la gente siempre piensa México, la claro, carrera, justo, México. Y es justo, como ese foco para todos los latinoamericanos que no se encuentran, pues que se encuentran sobre todo en justo. Sudamérica y en México. Ujú, Porque, pues bueno, muchas personas de México les queda más fácil asistir, por ejemplo, a Austin, ¿sí? justo, Y sí. seamos realistas, digamos que Miami también es una gran plataforma. De hecho, Colombia pues está mucho más cerca a Miami que a Ciudad de México. Sí. Es un vuelo de 3 horas y es un vuelo que normalmente es muy Ujú, económico. Miami siempre es el típico destino de los colombianos. Pero seamos realistas, Miami es un gran premio supremamente costoso, ¿sí? sí. Estamos hablando de que hace poco salieron entradas, estuve chequeando porque yo ya estaba en la preventa, y se abrieron entradas y la entrada más económica era $1.500 Sí, dólares. es una Entonces, barbaridad, sí. Y menos pues espectacular, claramente es algo que Valentina. no es tan accesible para toda la gente, mientras que en México digamos que hay un poco más esa chance que tienen muchas personas en Colombia para poder ir a la Fórmula 1. Claro, y también hay que decir menos espectacular. El Gran Premio de Miami puede estar bien, pero es que el de México es una auténtica barbaridad. Por el chat ahí dice Sí, gente que Fox se ponga las pilas y te den una oportunidad. Aquí queda. La chica de la F1, Valentina Peña, en el Gran Premio de México, hombre, sería una oportunidad, ¿no? Porque encima, eso que tú has dicho, y también me interesa tratarlo, desde el punto de vista de Latinoamérica, la afición por la Fórmula 1 que hay allá es espectacular. Estamos hablando de México, Colombia, Venezuela, incluso te diría más que en España. es espectacular. Sabes que yo siento que la afición ha estado un poco escondida. Sí, sí, No sí, es sí. que no Yo haya, también lo creo, sí. sino que está mucho más escondida que en España. Por lo menos eso he sentido yo en Colombia. Sí, Yo siempre me sentí como un bicho raro por hablar de Fórmula 1. Siempre me sentí como la gente que tal vez digamos como que a nadie le gustaba, cercano a mí. De hecho ya
a mí, imagínate, una amiga mía o sea, fue mi primera amiga de toda la vida, o sea, nos conocemos desde que tenemos 2 años, Ajá. estudiamos el jardín, el colegio, todo juntas, y me enteré hace 2 años que le gustaba la Fórmula 1. Hostia, O sea, como, o sea, la sí. afición está muy escondida. Fue un día como que ella me dijo, incluso yo me enteré que Drive to Survive existía en 2019. O sea, yo me enteré Ajá. finalizando la temporada 2019 que ya había una cosa que se llamaba Drive to Survive. Y yo, ¿cómo así en Netflix hay una serie de Fórmula 1? Y fue ella la que me dijo. Y yo, no, si es que a mí me gusta la Fórmula 1. Y yo, pero a mí también me gusta, pero porque no sabía que la serie existía. Claro, justo. Entonces, fue poco a poco, digamos, que ahí uno va descubriendo que hay mucha gente que le gusta ese tema, que no es que seamos pocos, sino que estamos escondidos, que tal vez no es como el fútbol que la gente sale con sus camisetas todo el Justo, tiempo, efectivamente. y fútbol pues tenemos partidos casi que todos los días, pero sí hay muchísima afición en Latinoamérica, y de hecho creo que era el papá de un piloto colombiano, Nicolás Baptiste, que me decía que Colombia fue de esos países que rompió récords o de los que más creció en cuanto a audiencia la temporada pasada, Ujú, porque la ujú. audiencia de la Fórmula 1 en Colombia fue una cosa loca. O sea, yo me encontraba gente que antes decía que no le gustaba la Fórmula 1, que me preguntaba, ¿cómo viste el final? ¿Y cómo viste esto? Y Sí, no, y Maxi, y el Lewis, ¿y será que se lo robaron? Y me preguntaban, y uno sí. como en qué momento a tanta gente le empezó a interesar la Fórmula 1. Sí, totalmente. Y además, mira, te doy un dato. El último gran premio, el de Jeddah, que puedes decirme, bueno, segundo premio del campeonato y demás, ha sido como el segundo gran premio más visto en la televisión de pago en Sí, España. Que es como decir, en la historia, es como decir, y es segunda prueba del mundial, ¿sabes? Hay un hype. En los últimos tiempos, a lo mejor es por el total. tema de la serie, por el tema de los pilotos, que ahora hablaremos de que vivimos una generación de pilotos que es muy acorde a nuestra edad, en el sentido, aquí tenemos el 4 de Lando Norris, ese tipo de pilotos es bastante tal. Pero Valentina, ahora mismo creo que hay una oportunidad para la gente que se quiere dedicar a la Fórmula 1, como es tu caso, que lo vemos con tu cuenta de la chica de la F1. ¿Hace cuánto la creaste, Es Valentina? impresionante, sobre todo que haz de cuenta que, por ejemplo, para el Gran Premio de México de la temporada pasada, que eso fue en noviembre, el primer fin de semana de noviembre, yo tenía 3.000 seguidores en TikTok. Ajá. 3.000 seguidores en TikTok. ¿Por el Gran Premio de Terminé Perdona? la Gran Premio de México. Eso Ajá. fue primer fin de semana de noviembre del año pasado. Ah, del año pasado, Tenía vale. 3.000 Sí, tenía 3.000 seguidores en TikTok. Cuando terminó la temporada, con todo el boom de sí. Max y eso, terminó la temporada. Uy, que se ha quedado Aló, ¿me escuchas? ahora. Sí, ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Terminó la temporada y el día de la carrera de Abu Dhabi Sí. tenía 29.000, 30.000 seguidores. La semana siguiente de la carrera de Abu Dhabi, con toda la polémica, ya tenía 40.000. Casi que los 40.000, iba ya llegando hasta allá. Y ahorita tengo 88.000. Qué barbaridad. O sea, es una cosa que tú, o sea, obviamente no se crece por crecer. O Claro. sea, eso TikTok, la gente piensa que uno se graba y dice lo primero que se le ocurra a la cabeza. Es todo un lenguaje, es construir tu formato, es saber contar la historia de tal manera de que tú atrapes a la gente con la historia que están contando. Y yo siento que eso es lo que me hace un poco diferente, ¿no? Yo no te cuento la historia de Mercedes subió un nuevo alerón interesante, vemos que tiene. No digo lo primero que se me ocurre a la cabeza, sino que, bueno, ¿qué frase puedo decir al comienzo que atrapa a la gente? Justo. ¿Cómo puedo contarles la historia de tal manera de que haya un interés por saber qué va a pasar en la carrera, va a funcionar los nuevos cambios de Mercedes, ¿sí? Es saber contar las historias, y eso es parte pues, de un plus que tiene uno Justo. como periodista, ¿no? Uno como periodista sabe que cuenta historias, uno pues hace storytelling y hay que saber la manera de hacerlo en TikTok. Y siendo que TikTok me ha ayudado mucho a mejorar mi labor como periodista, porque Ujú. yo siempre tenía el problema de ser más concisa. Yo hablo hasta por los codos y me costaba muchísimo concretar las ideas en mi labor, y con TikTok aprendí a decir Justo. lo que normalmente decía en 3 minutos, en 30 segundos. Entonces es algo que me ha ayudado muchísimo también en mi carrera como periodista. Justo, y además esto siempre se habla en muchas ocasiones, ¿no? De que hay gente que a lo mejor minusvalora, ¿no? Las redes sociales. Hablamos de periodistas de otras generaciones que dicen, no, eso no es periodismo, eso no es comunicar, pero al final tú lo que has dicho ahora, tienes casi 90.000 seguidores que van a tu canal, a tu perfil de TikTok para informarse sobre la Fórmula 1 y que quieren saber lo que ha sucedido y que se lo cuentes tú, ¿no? Eso al final es la parte de la comunicación de la que estábamos hablando. Sí, Em, no, totalmente, totalmente. Es impresionante, y ahí es que uno dice, las redes sociales es una cosa supremamente loca, porque yo, por ejemplo, mucha gente sí me ha visto en el canal, y de hecho, pues personas, obviamente me han escrito personas porque me han visto en el canal, pero el 95% de la gente que me conoce es por TikTok. claro, O sea, incluso han llegado a verme en el canal por TikTok, que es como, ay, yo no sabía que tú trabajabas en Win, voy a pararle bolas y te voy a justo, ver. sí, sí, sí. Pero mucha gente ha llegado a conocerme a mí es por TikTok.
Entonces es ahí donde uno dice, imagínate, presentadores que llevan 5 años en el canal, presentan noticiero todos los días y me conoce más gente a mí por una aplicación. O sea, yo que era de las que me burlaba, lo debo admitir, yo cuando estaba en el colegio decía, ay, esas influencers que suben videos en Instagram y pues que generan contenido, yo juraba que crear contenido era supremamente sencillo, yo era la típica periodista que criticaba a los que hacían cosas en redes. Sí. Y afortunadamente pues me di cuenta a tiempo de que en vez de criticar a la gente que hace cosas en redes, nosotros en el periodismo tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad de que las redes sociales son nuestro medio de informar ahora y buscar hacerlo de una manera correcta, ¿sí? Que se mantenga la calidad de la información, de las fuentes. Mucha gente no sabe, pero por ejemplo un TikTok, busco en Motorsport, busco en Autosport, leo lo que dicen los holandeses, busco la traducción, compruebo la información, ¿sí? No es como que encontré una noticia, la copio, copy-paste y ya, sino lee muchas fuentes, investiga, ¿sí? Busca las fotos, muchas cosas que es una labor que va más allá de simplemente decir lo primero que se te viene a la cabeza. Justo. Mira, por el chat dicen que te tomes un vaso de agua, que a lo mejor te vas a quedar seca de hablar, que dicen, hablas mucho, tómate un vasito de agua que te vas a quedar seca, dicen por el chat. Y dicen, es por el plan, lo malo de las carreras es que casi siempre son a las 6 de la mañana. Claro, es cierto, allí en Colombia la mayor parte del calendario me dio mucha risa porque los españoles, pues por lo menos la sensación que me dio a mí es que estaban escandalizados porque iban a tener que madrugar para Australia. Efectivamente, sí, yo soy de esos, a las 7 de la mañana. Bienvenidos al pan de cada día de Latinoamérica. Ese es el día a día de Latinoamérica. Nosotros madrugamos. Esta temporada vamos a madrugar menos porque esta temporada tiene una particularidad y es que ninguna sesión se va a hacer en la mañana hora local. Justo, sí. Lo cual permite que se madrugue menos, ¿no? Pero la temporada pasada, prácticas a las 4 de la mañana, claro, todas en a las Europa, 5 de la mañana. Yo tenía que entrar a trabajar, entonces levántese temprano para ver la práctica mientras se alista, o sea, para nosotros es como el pan de cada día, es lo que estamos acostumbrados. Claro. Y ahorita pues Australia para nosotros es una carrera muy chévere, por lo menos ya cuando estás grande, porque es a la medianoche, un sábado a medianoche, entonces es como, puedes irte de fiesta, puedes estar con tus amigos, sí, digamos que es un horario diferente. Sí, yo soy de los que se queja de que Australia sea a las 7 de la mañana, pero bueno, oye, digamos que... Ese es el pan de cada día de nosotros. Te quería preguntar, Valentina, antes de pasar, que también me interesa hablar un poco de Colombia, de lo que es tu vida en Colombia y demás. Claro, tienes 23 años, yo tengo 22, Verstappen tiene 23, es súper joven, Lando tiene 21. Estamos hablando de una generación de pilotos de otro paradigma, ¿no? Digamos, más jóvenes que ya intentan incluso crear una marca alrededor de ellos. No es el antiguo estándar de piloto que es muy bueno, pero al final no se le conoce fuera de la pista, sino todo lo contrario, gracias a Netflix, gracias a sus redes sociales. ¿Crees que eso ha hecho que la gente le guste incluso más la Fórmula 1? El propio Lando Norris, que haga sus streams y juegue a la Fórmula 1 con seguidores, que tú lo piensas en los años 80 y dices, es una locura, ¿no? Que el piloto juegue a un juego de Fórmula 1 con la gente que le sigue, es una locura. ¿Tú eso cómo lo ves, ese nuevo paradigma de piloto? Es que siento que es parte de la globalización. Justo. Es parte de la globalización. Nosotros estamos en un mundo globalizado y ya no es como la época, no sé, de Senna, de Prost, Justo. Que era entre los fanáticos y que todo era tan clásico. Ya ahorita, pues, así como vemos, por ejemplo, no sé, si lo comparamos con el fútbol, tú no te imaginarías a un pibe Valderrama haciendo streams como los hace James Rodríguez en su Twitch, por ejemplo. Sí, claro. O sea, o al Kun Agüero, como maneja ahorita sus redes sociales y que habla con Ibai. Tú no te imaginarías a un tipo X, los futbolistas en la vida te iban a dar una entrevista a un tipo, si jodían con los periodistas, mucho menos a una persona que les dijera, oye, ven, es que quiero hablar contigo, ¿sí? A un gamer o algo así. No pasaba y es parte de esa transformación hacia lo digital, a esa globalización, a las redes sociales que afectan todas las esferas de la vida, afectan la política, afectan el deporte y pues claramente así como vemos hoy en día futbolistas que comparten muchísimo de su vida, pues pasa lo mismo con la Fórmula 1. Los pilotos han cambiado, digamos, precisamente los millennials, por decirlo así como los llaman a nosotros. Sí. Somos diferentes, tenemos una mentalidad distinta, compartimos muchas cosas en nuestras redes y los pilotos también son humanos, también son seres como nosotros y ellos hacen exactamente lo mismo. Y obviamente el verlos a ellos como figuras más cercanas hace que la gente también le atraiga mucho más el deporte porque no lo ve como algo lejano, que está lejos de acceso, sino que ven a personas que sí, corren coches a 300 kilómetros por hora, pero son como tú y como yo. Justo. Entonces ya siento que se ha dejado un poco como de ver esa figura del deportista, el famoso inalcanzable, sino que ahora es una persona más como yo y ese sentimiento genera como mucho sentido, eso genera mucho sentido de pertenencia en la gente.
y hace Justo. que el deporte pueda seguir creciendo. Justo, totalmente. Mira, preguntan por el chat si conoces a Adrián Puente, periodista de Fórmula Uno. Claro, telemétrico, pues no lo conozco personalmente, no he Ajá. tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero claro que lo conozco porque Adrián, para los que no sabían, pues digamos ahorita él creó su TikTok y le dio al tiro, le ha ido súper bien. De hecho, cuando él lo creó tenía muchos menos seguidores que yo y ya va como en 150.000, es una cosa Madre supremamente mía. loca. Ajá. Pero Adrián hacía parte de las transmisiones para Latinoamérica hace muchos años, que es lo que mucha gente no sabe, no siempre ha sido solamente Tornelo, Chacho y Fosaroli, sino que Adrián hizo parte por muchísimo tiempo de esas transmisiones. Él ahorita está en el show de la Fórmula 1, estuvo hace muchos años en el show de la Fórmula 1, había dejado de estar presente, pero digamos que es un periodista que tiene muchísimo reconocimiento en América Latina, entonces pues claro que lo sigo y me parecen buenísimos los videos que él hace y me parece muy chévere que pues un periodista que pues a ver, yo también soy periodista, pero Justo. obviamente no tengo esa trayectoria y ese reconocimiento y es muy bueno que esa gente, por ejemplo, Fernando Tornelo ya también abrió su cuenta de TikTok, o sea, ya Justo. ellos también están cayendo en cuenta de que esa es la manera de informar también ahora. Y antes de pasar al último tema Colombia, te quería preguntar aquí en España, además lo hablamos también con la previa de la Fórmula 1, de que ya sabes que aquí la gente mezcla mucho lo que es el meme con la realidad, con la inspiración. No vamos a hablar del plan, porque yo creo que ya el plan podemos dejarlo aparcado, vamos a nunca mejor dicho, pero sí te quería preguntar que últimamente, y este periodista ya lleva mucho tiempo haciendo sus cosas, pero ahora como que ha habido un fenómeno brutal. ¿Has podido ver o conoces a Albert Fábrega? Yo conozco a Albert Fábrega desde mucho antes de que la gente en Latinoamérica lo conociera. Efectivamente, qué locura, ¿no? Hace muchísimo tiempo lo seguía y siempre me ha parecido que el plus que él tiene, pues para la gente que no sabe, Albert no es comunicador, Albert es ingeniero. Justo, sí, sí. Albert es mecánico, Albert trabajó en la Fórmula 1 como mecánico y tiene muy buenas habilidades comunicativas. Entonces es un plus gigante porque es una persona, es que un mecánico que estuvo en la Fórmula 1 te esté a ti explicando cosas de una manera tan sencilla. Y de hecho, si tú revisas mis TikToks, muchísimas veces lo cito. Y a mí no me gusta, digamos, por ejemplo, esa gente que hace TikToks hablando de cosas que dijo Albert Fábrega y no lo cita. Yo muchas veces digo como, gracias al hilo de Albert Fábrega. Justo, claro. Esta foto es de Albert Fábrega. Porque pues, es un conocimiento que yo trato de compartirle a la gente, pero es el trabajo que le está haciendo. O sea, él es fenomenal, o sea, como reconstruyó el ala de Mercedes y Red Bull para compararlas. O sea, yo decía, o sea, verdad, quisiera tener Dazen solamente para poder verlo más seguido, pero me parece impresionante lo que hace él con sus TikToks y me parece que es un teso en todo sentido de la palabra. Te puedo asegurar que cuando sacó el ala, Twitter España petó directamente. Fue como, qué locura ha hecho este hombre, y que luego además como que la pintura falló un momento o que intentó, se le cayó al suelo y él con total naturalidad, bueno, me van a matar los de Red Bull y demás, y la gente en España loca. Es más, hay gente que se ha aficionado a la previa de la Fórmula 1, que suelen ser 2 horas y tal, por él, por cuando tocan las Fábrega lecciones, y están ahí pendientes, es decir, a ver con qué nos sorprende hoy. Es una locura, de verdad. Claro, te quería preguntar, tú como comunicadora, ¿crees que en la Fórmula 1 es incluso más necesario que en otros deportes ese equilibrio entre técnica y contarte el resultado, por así decirlo? Porque claro, al final en la Fórmula 1 tenéis que hablar del alerón, de la suspensión, del marsopeo, que ahora se dice en español, pero claro, de una forma que se entienda, ¿no? Porque el público normal le dices marsopeo y te aseguro que no sabe qué se refiere al este del coche. A mí me parece que el automovilismo es el deporte más difícil de cubrir. Justo. Porque no solamente te requiere, o sea, es un deporte que si tú lo quieres llegar a entender a fondo, no basta solamente con que te guste, no basta únicamente con que veas carreras. Obviamente, digamos, no estoy queriendo decir que, a ver, que un comentarista de fútbol solamente vea fútbol y ya, ellos también se preparan, en el fútbol hay muchísima táctica, eso está claro, pero digamos que requieres un conocimiento de ingeniería que va más allá. Y por ejemplo, yo soy de las personas, a mí siempre me gustaron las matemáticas, pero nunca quise ser ingeniera. Y me he empalpado mucho del tema y a veces soy de las que de hecho ahorita quería ver si conseguía el libro de Adrian Newey de aerodinámica para leerlo. Y me gusta leer del tema e investigo y leo y veo a Albert Fábrega y me toca informarme y me cuesta más que a otras personas al principio. Sí. Porque no soy ingeniera, soy comunicadora social, por más de que pues me considero una persona que aprende rápido, no le toca informarse de esas cosas, porque no basta únicamente con ver el deporte, no basta únicamente con saber cuántos puntos lleva, no basta únicamente con hablar de una estrategia en pits, sino que tienes que hablar de la carga aerodinámica, de, por ejemplo, ahorita, no sé,
el morro tan afilado que tiene Ferrari, Ujú. Red Bull presenta un morro con menos peso, que puede ocasionar esto, porque Mercedes necesita más carga ya que distancian más el suelo del piso, tantas cosas que son supremamente técnicas y que si tú quieres ser, obviamente no todos los periodistas lo saben, pero si tú quieres ser un periodista que verdaderamente se destaque por saber del tema, tienes que leer de eso y tienes que informarte. Y eso hace que sea una labor muchísimo más complicada. Digamos que fútbol, no digo que cualquiera lo puede comentar, pero es mucho más accesible, es mucho más sencillo, requiere menos esfuerzo informarte de eso. Mientras que el automovilismo, todo ese tema de la mecánica va mucho más lejos. Ujú. Y ya entramos últimos 10 minutos. Las preguntas que estés haciendo por el chat se las hacemos al final, así un poco ráfaga, pero le quería preguntar antes a Sí. Valentina por Colombia, porque a mí me gusta siempre hablar con la gente de donde es, pues que nos hable un poco de su tierra. Y te quería preguntar, porque además da la casualidad de que mi mejor amiga le encanta Colombia y uno de sus sueños es siempre, sí, es siempre ir a Colombia y demás. Primero, te quería preguntar, ¿cómo es la gente de Colombia? Y luego, lugares que no te puedes perder de Colombia. Primero, ¿cómo es la gente? ¿Es La gente de hospitalaria? Colombia, como se han dado cuenta, hablamos bastante. Somos muy sociables. Por lo menos, digamos, a ver, obviamente se siente la diferencia de las regiones. Yo creo que pasa exactamente lo mismo en España, o por lo menos yo lo Sí, sentí. sí. Tú hablabas con alguien del sur, un sevillano, y eso parecía latinoamericano a morir. O sea, era una cosa totalmente loca, muy diferente si hablabas con alguien de Galicia, por ejemplo, ¿sí? Sí. Se sentía como esa diferencia un poco. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Pero siento que el colombiano es una persona que siempre es como muy querida, o por lo menos es muy dada a hablar con la gente de otras partes, ¿sí? Si tú vienes aquí a Colombia y dices que eres de España, Argentina, de donde sea, siempre la gente va a querer mostrarte la cultura y te va a decir, ven y te llevo de fiesta, ven y te llevo a tal parte, ven y hacemos cosas así. La gente es muy acogedora con las personas que vienen de afuera, puesto que siento que estamos como muy enamorados de nuestro país, ¿no? Digamos, a pesar de que lo criticamos y parte político-social, Ujú. etcétera. Siempre queremos que la gente vea esas cosas bonitas de Colombia y por lo menos yo conozco a alguien de afuera y lo primero que hago es, bueno, ¿dónde lo voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Qué le voy a dar a probar? La comida, la música, vamos a la discoteca, ¿sí? Tantas cosas que hay por hacer en Colombia. Entonces siento que el colombiano es supremamente alegre, echado para adelante. Somos personas que hablamos hasta por los codos, que somos muy amigables y tal vez eso choca un poco con otras culturas, ¿no? O sea, por lo menos yo con culturas europeas tipo Suiza, Alemania, tú te das cuenta que Claro. son muchísimo más reservados. Me pasó, yo pude ir en Canadá y los canadienses eran Fríos. callados. Claro. Te Sí. conocían y eran fríos. No sé si el clima tiene que ver con eso, pero tú llegas acá y la gente no va a ser como, hola. La gente va a ser, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven, te muestro Colombia, ven, vamos, tal, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? La gente es muy dada para hablar con gente de otras partes. Y lugares que no te puedes perder de Colombia, yo siempre digo como mi top. Para mí, obviamente, pues, a ver, los vuelos directos están casi siempre con Bogotá, entonces, pues, la Claro. capital, obviamente, hay que conocerla, que es donde yo vivo, por la historia que tiene, claramente. Pero imperdibles, imperdibles, lo que es Cartagena, Ujú. obviamente, que es tradicional, histórico, y Medellín son dos ciudades que para mí no se puede perder nadie de Colombia. O sea, Cartagena y Medellín son espectaculares. Medellín, yo amaría vivir en Medellín, pues todos los medios están ubicados Ajá. aquí en Bogotá, pero Medellín me parece una ciudad que está en un nivel superior al resto de Colombia, ¿no? En cuanto a innovación, en cuanto a la calidad de la gente, los lugares turísticos que tiene para conocer. Es espectacular, así que lo que es Medellín, Cartagena, Santa Marta, si les gustan las playas bonitas, todo el Tayrona, que es la oportunidad de tener la selva con la playa. Ajá. Depende mucho también de qué tipo de turismo te gusta, porque Colombia tiene todos los ecosistemas. Tú quieres ir a la nieve, Colombia tiene la Sierra Nevada que puedes escalar. ¿Quieres ir al desierto? Está el desierto de la Tatacoa en Huila. ¿Quieres ir Ajá. al Amazonas? Tenemos el Amazonas en Colombia. ¿Quieres ir a la playa? Tenemos San Andrés, que es el mar de 7 colores, o también tenemos Santa Marta y su Tayrona. Ajá. ¿Quieres conocer historia? Tienes Cartagena, o sea, ahí para todos los gustos y para todos los sabores, como decimos acá. Ujú. Y tema cultura, tema música, allí, porque claro, desde aquí lo vemos, a mí por ejemplo me encanta porque ya he estado hasta en 2 conciertos. Morat, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, Morat en España es impresionante porque me Sí, di sí cuenta lo que es. Morat en España les gustaba muchísimo. Mucho, mucho, De mucho. hecho, yo estuve en Madrid antes de pandemia, una semana antes de pandemia, que de hecho los de Morat se contagiaron de COVID ahí, Valentina, fue un día antes, fue un en un lunes. concierto que hicieron En al aire Callao, libre en en Madrid Callao, ¿no? gratis. En la plaza de Dime, Callao, en la plaza de Callao, el sí, lunes. Sí, Callao. yo Y yo estuve en ese quería ir, concierto, pero no efectivamente. pude ir, no me acuerdo porque creo que me iba para Toledo, no sé qué iba a hacer, pero no fui.
y ese concierto terminaron saliendo con COVID los de Sí. Morat. Entonces todo pasa por algo. He de decir Pero que yo sí, estuve Morat en ese también. concierto y es verdad que sí. Sí, no, Morat es espectacular, a mí me gusta mucho. Digamos que tiene relación amor-odio, no toda Colombia los quiere, obviamente, pues porque en Claro. Colombia hay muchísimos gustos musicales y hay gente que dice que Morat es música para Gomelo, como quien dice, como para Cayetanas, Sí, pues en sí. España. Entonces, pero pues yo no lo veo así. De hecho, fui a un concierto de Morat hace como 4 años, fui a un concierto de Morat y me encantó. Y me gusta mucho. En Colombia, obviamente, también pega muchísimo lo que es el reggaetón. Aquí el Efectivamente, claro. reggaetón, lo que es J Balvin, Claro. Maluma, todos los puertorriqueños, o sea, acá el reggaetón es el género más escuchado sin lugar a dudas. El vallenato, que es música, pues digamos, ya propia aquí de Colombia, Ajá, que esa no es tan conocida afuera, pero pues no sé si han escuchado. Carlos Vives es más vallenato pop actualmente, pero ajá. es otro artista muy conocido de Colombia, el vallenato, nos gusta la salsa. No tanto como para escuchar así en lo cotidiano, sino tal vez en las discotecas siempre vas a ver que ponen salsa, que ponen Justo. merengue, toda esa música latina, ¿sí? Digamos que hay un poquito de todo, porque por ejemplo tú ves como Coldplay aquí quedó soldado, de hecho pues voy a poder estar en el concierto de Coldplay. Ajá. Dua Lipa, toda esa gente también pega muchísimo acá, entonces la verdad, en Colombia se escucha de todo, pero obviamente esos ritmos latinos siempre van a sobresalir. Claro, digamos que es un poco el punto de divergencia, ¿no? Es decir, diversidad a tope y unión de... Claro. Justo. Mira, Valentina, no te quiero robar mucho más tiempo, por lo que vamos a ir con las últimas preguntas y vamos a intentar contestarlas modo ráfaga, ¿vale? Porque hay bastantes, pero así modo un flash. Un flash de un TikTok de 10 segundos. Claro, la primera, ¿qué opinas de Las Vegas 2023? Esta ha generado polémica Uf, bastante, sí. es un circuito polémico. Yo entiendo la polémica de la gente que dice el dinero, Ah, solamente el espectáculo, pero por lo menos yo rescato que por fin vamos a poder tener un circuito urbano de verdad, un circuito que se corre en calles que de verdad la gente utiliza todos los días, es un circuito 100% urbano, eso lo destaco mucho, me parece un enfoque interesante. Y siento que no tiene nada de malo, simplemente la cuestión está en que la Fórmula Uno pueda encontrar ese equilibrio entre esas carreras espectáculo que buscan atraer a gente que tiene más dinero, pero que no deje de atrás carreras como Spa, que se llegó a justo, rumorar que podía salir, efectivamente. Spa, Silverstone, Monza, para mí son carreras intocables y que no las dejen nunca, o sea, tiene que encontrarse ese equilibrio entre sí, el espectáculo, Miami, Las Vegas, Arabia Saudita, dinero, lo que quieran, pero también las clásicas tienen que estar. Entonces ahí es muy importante que la Fórmula Uno no se le vaya la mano con ese tipo de circuitos y que lo tradicional también pueda permanecer. Justo. ¿Quién quieres que gane el Mundial y quién crees que lo va a ganar? Uf, si me preguntan quién quiero, diría que Sainz. Me Ajá. encanta Sainz y me encantaría que fuera Ferrari si me pusieran, o sea, me encantaría que fuera Ferrari para que Ferrari otra vez tuviera la oportunidad de ganar un título Justo. mundial y a pesar de que no soy tifosi, me encantaría que fuera Ferrari por eso y me gusta más Sainz que Leclerc, así que sería la más feliz donde ganara Sainz. Sin embargo, para mí eso está muy claro entre Verstappen y Leclerc. Siento que Totalmente. por ahí va la lucha y siento que Verstappen, a pesar de que pues ese doble abandono lo perjudicó mucho en la primera carrera de la temporada, creo que Verstappen es el claro candidato. Totalmente. La siguiente es, no sabía que se había rumoreado. ¿Tienes esperanzas de un Caribbean GP? ¿De un gran premio caribeño? No, ¿Esto se ha no creo rumoreado? que Porque yo de esto no me No he creo que enterado. la Fórmula Uno en Barranquilla, a ver, el proyecto supuestamente sí va en serio, sí se está Ajá. gestionando, sí se está hablando, pero no lo veo viable en un futuro cercano. Digamos que si sucede va a ser finalizando la década o casi que en el 2030. Siento que si hablamos para eso podría tal vez darse. Uy, Y también siento que tiene que ser totalmente inversión privada, ajá. inversión gubernamental la veo un poquito más complicada. Ajá. Y la última, ¿crees como periodista que en tu gremio, hablamos ya de Fórmula Uno, tanto latinoamericano, español, etcétera, ¿crees que hay favoritismo con los pilotos? Y se nota mucho a la hora de comentar, de decir que sabes rápido a qué periodista le va a qué piloto y eso se nota, ¿o crees que hay bastante imparcialidad por lo general? Siento que todos tenemos, pasa como en el fútbol, todos tenemos nuestro equipo, todos tenemos nuestra escudería, o sea, eso está claro, pero siento que la Fórmula Uno no es como el fútbol, que tal vez eso sale tanto a flote, sino que a ti te puede gustar Red Bull, pero igual puedes querer que Ferrari gane, ¿sí? En los fanáticos sí se siente, pero en periodismo yo personalmente, a ver, ¿qué sí siento los mexicanos? Checo Justo, claro. es otro nivel, ¿no? Sí. Digamos, a mí me gusta Checo, pero sí siento que a veces a los mexicanos se les va un poquito la mano
de vez en cuando, por lo menos tú escuchas a Chacho en las narraciones, en las transmisiones y siempre va a haber algún comentario de Checo, siempre si Checo le fue mal, alguna manera de rescatarlo. Y uno tiene que ser imparcial, ¿sí? Si Checo no hizo una buena carrera, como pasó mucho el año pasado, yo lo critiqué muchísimo por Justo. su desempeño en la pole, pues en la quali. Y así como lo critiqué muchísimo en su momento cuando no hacía buenas qualis, fui la primera en salir a decir que estaba supremamente feliz de que había logrado su primera pole. Entonces, sí, obviamente hay un poquito de parcialidad, sobre todo cuando tienes un piloto que corre de tu país, así Justo, como pasa en claro. España. O sea, no, para nadie es un secreto que los periodistas españoles, el tema de Alonso Hombre, es... pero es que no se esconden, No, es Valentina, como los británicos directamente. con Hamilton, o sea, Claro. no puede haber imparcialidad, o por lo menos no, es muy difícil verla, ¿sí? Afortunadamente, pues en Colombia, pues afortunadamente no, obviamente queremos un piloto colombiano, pero no tenemos piloto colombiano, entonces por más de que Checo sea latino, tal vez sí tenemos un poquito más de criterio cuando decir, para decir en su momento como, bueno, Checo no lo hizo bien. Totalmente de acuerdo, y es que además en España tampoco es que se oculten. Cuando pasó lo de Vettel, que estuvo Sí. Alonso, no recuerdo detrás de quién fue la famosa carrera que se quedó 1000 años detrás de un piloto en el último Gran Premio. Kubica, no, ¿quién era? Que Alonso estaba a punto de ganar el Mundial y quedó octavo y no conseguía pasar en un Gran Premio a Abu Dhabi, no recuerdo, que estaba peleando con Vettel, Uf. que, no sé, pasaban las vueltas y no pasaba el de delante y demás, ahí ya se pierde toda objetividad. Es como, Alonso, pásalo, y la gente loca, perdida. Em, Claro. Valentina, te quería dar las gracias. Sé que no, que ahora mismo te vas directamente a hacer más periodismo, como se dice aquí, más deporte. Hay mucha gente por el chat diciendo enhorabuena, Valentina, me enamora de ella, etcétera. Lo que tenéis que hacer es Tan ir lindos. a la chica de la F1, ¿verdad, Valentina? Tanto en Instagram como en Sí, TikTok. Coméntalo tú. que vean que también soy una persona real. Me decía alguien, como, no sé, siento que muchas veces la gente tiene una idea de cómo es uno, ven en mis TikToks que yo hago la mirada súper seria o que soy súper crítica, pero pues TikTok también es un personaje, o sea, la chica de la Claro. F1 tiene su personaje crítico y ya yo hablando comúnmente en una conversación, pues no es que tenga que estar todo el tiempo así y Red Bull hizo tal cosa, pues no, Justo. no pasa. Digamos que aquí obviamente me suelto un poquito más, entonces pues me parece chévere este tipo de espacios para que la gente vea a Valentina, la chica Justo. detrás de la chica de la F1, y pues para los que no me siguen me pueden seguir en TikTok como la chica de la F1 y también en Instagram como la chica de la F1, también ahí andamos poco a poco impulsando el tema de Instagram. Y además, Valentina, también, como tú has dicho, te pueden seguir tanto la chica de la F1 como debajo Valentina Peña 98 en Twitter y Valentina Peña __ en Instagram, que ya tienes todo. Tienes la parte profesional de 1000 deportes, la parte de la Fórmula 1. Valentina, estás que no paras. Tienes 4 o 5 cuentas. Es una locura, ¿no? Sí, 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 de hecho hasta me he planteado mucho si crear una cuenta como exclusivamente para otros deportes. Oye, He estado últimamente Valentina discutiendo mucho Sports. ese tema porque me encanta la Fórmula 1, pero ahorita que se viene el Mundial es como me pica la lengua hablar del Mundial y pues obviamente mi cuenta ya está Justo. supremamente enfocada en automovilismo. Entonces, bueno, puede que en el futuro tengamos una cuenta para hablar de fútbol. Y lo siguiente que te puedes hacer es una cuenta en Twitch. Que la Twitch, en la Fórmula 1 es una locura. Albert Fábrega hace un Twitch que no tiene la cámara del portátil y demás, y todo el mundo está como loco diciendo, ¿qué estás Está en mis haciendo? planes cercanos. Es un proyecto cercano el tema de Twitch. Ténganlo por seguro que muy pronto va a salir. Pues Valentina, ha sido un verdadero placer. Espero que te hayas sentido cómoda con esta charla para poder conocerte un No, poco más. José es, mejor dicho, José es el próximo Jimmy Fallon de España. Bueno, O sea, eso va a ser no te el vengas programa de arriba. conversaciones con José. O sea, siempre va a ser un gusto hablar contigo y las veces que necesites. Y si un día quieres retransmitir una carrera, lo hacemos juntos, no hay ningún problema. No será la última seguro, Valentina, y te dejo ya que te vas a hacer. ¿Qué era? ¿Tenis ahora? Sí, hay un torneo aquí en Bogotá, el WTA, que da Ajá, 250 puntos en la ajá, WTA. Partido de la colombiana María Camila Osorio, que empieza ahorita a las 12. ajá. Entonces ya me toca alistarme para ir a cubrir. Valentina, un placer. Nos veremos pronto. Chao, Valentina. Chao, que estén bien. Adiós.